Centro Cristiano Amigos. Quiero compartir una palabra porque el reloj no se detiene. Miren, en el puro saludo ya me aventé unos buenos minutos. Quiero compartir contigo el día de hoy bajo el tema a un paso de lograrlo. ¿Cómo se llama? A un paso de lograrlo. En nuestra vida, yo sé que cada uno de nosotros nos hemos propuesto metas, nos hemos propuesto anhelos, deseos de alcanzar alguna cosa, ¿cierto o no? Y normalmente, amados, en las fechas en que más nos proponemos cosas, está más o menos como el 31 de diciembre, ¿verdad? Por ahí como a las 11:30 de la noche empezamos a ponernos metas, empezamos a estipular proyectos en nuestra vida. Pero analizando un poco este tema, a un paso de lograrlo, estaba leyendo una estadística y me llamó la atención, porque esta estadística decía que el 75% de las metas o los propósitos que se establecen o se ponen el 31 de diciembre no se llevan a cabo. ¿Cuántos de los que están aquí, a lo mejor el 31 de diciembre nos propusimos y dijimos, ahora sí me voy a poner a dieta? Y no se ve mucho, ¿verdad? O ahora sí voy a ir al gimnasio es más, hasta pagas el año del gimnasio. O dices, ahora sí voy a leer la Biblia en todo el año. Y hasta tenemos ese plan donde cada día nos dice los capítulos, los versículos que tenemos que leer. Pero esto va más allá. ¿Sabes por qué? Porque el 45% de todas nuestras metas o de los objetivos que tenemos, el 45% al día 30 de enero ya no las cumplimos. ¿A alguien le ha pasado esto? No me dejen solo, por favor, levánteme su mano. Es más, levanten las dos para que se vean más. Y nos hemos propuesto esto y no lo logramos. Ahora, dentro de la vida cristiana, amados, pasa exactamente lo mismo. Tenemos un fin, tenemos un propósito de parte de Dios, y Dios ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros llegáramos a ese propósito, a ese cumplimiento. Pero dentro del camino hay cosas que nos quitan o nos roban la atención. Hay cosas que nos desenfocan en el camino. Y muchas de esas cosas, ¿sabes? No son externas, sino que son internas. Porque muchas de las cosas están dentro de nuestra mente. Y vienen esos pensamientos, o tenemos esos pensamientos en nuestra mente, donde yo no puedo, donde yo no sirvo, donde yo no estoy preparado, donde yo no me siento con la capacidad de desarrollar X cosa. Y nos ponemos metas y no lo logramos. ¿Por qué? Porque la batalla principal está en nuestra mente y nos quedamos a un paso de lograrlo. ¿Cuántos han tenido cosas o han abandonado cosas, proyectos en su vida? Levánteme su mano. Yo creo que la mayoría de nosotros. Y hoy quiero presentarte, hace muchos años había un joven que fue seleccionado. Este joven fue escogido para un gran proyecto. Este joven, de la noche a la mañana, fue seleccionado. Le presentaron el proyecto, pero él no se la creía. Él salió de su casa con una encomienda de su padre, pero se encontró con un proyecto. Y de la persona que te estoy hablando es del rey Saúl. El rey Saúl, su papá lo mandó a buscar unas burras que se le habían perdido. Y dice que tomó a uno de sus criados y fue a buscar esas burras. Y en el camino se encontró con el profeta. Y el profeta Samuel lo unge como rey de Israel. ¿Alguien ha leído esta historia en la Biblia? ¿Sí? Lo unge. Pero
me llama la atención, amados, porque cuando leemos en la Biblia nos narra la vida de Saúl, y sin lugar a dudas, Saúl tenía la capacidad, Saúl tenía las herramientas que necesitaba para desarrollar el proyecto que Dios le estaba poniendo en sus manos, que era dirigir, que era gobernar, que era reinar el pueblo de Israel. La Biblia dice que aparte de lo interno, Saúl era alto, era guapo. Dice que salía de hombros hacia arriba, o sea, así como quien le habla, más o menos. Bueno, yo le creo a mi esposa porque ella dice que así estoy. Hombres de poca fe, pero yo admiro la fe de mi esposa. Y este hombre tenía toda la capacidad. Y quiero que me acompañes, por favor, con tu Biblia. Vamos a ir a el primer libro de Samuel, el capítulo 10, versículos 6 al 9. ¿Sabes? Esta historia de este hombre a mí me apasiona, me gusta. Y he estado analizando la vida del rey Saúl. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho del rey Saúl dentro de nosotros. En el servicio de la mañana yo les decía, todos tenemos un Saulito dentro. Y a veces el Saúl que tenemos dentro quiere salir. Pero vamos a poner esta base bíblica. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 9. ¿Está listo? Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Está hablando el profeta y le dice: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti. Está hablándole a Saúl. Y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Note esto: serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que debas hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días. ¿Qué tenía que hacer? Esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, subraya esto: Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se le acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y también comenzó a profetizar. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a seguir leyendo. No cierre su Biblia, no la apague. Y vamos a seguir leyendo algunos pasajes para ir desarrollando este tema. Pero está interesante esta porción, porque Saúl no solamente es ungido como rey, sino que la Biblia dice que cuando el profeta lo unge, el Señor viene y toca y le hace un cambio de corazón, transforma su corazón. Y también empieza Saúl a caminar en una dimensión profética. Yo no sé si tú te recuerdes, pero más adelante el profeta Samuel vuelve a ungir a otro hombre llamado David. Pero a diferencia entre David y Saúl se desarrolla en un ambiente y es conocido entre los profetas de Israel. Y el trabajo del profeta en ese tiempo, yo no sé si tú lo has estudiado. Si no lo has estudiado, yo te invito para que te integres al Instituto Bíblico, ahí te lo enseñamos. Pero el trabajo del profeta era que el profeta recibía una palabra de parte de Dios y la compartía al pueblo. Ese era el trabajo del profeta. O recibir una palabra de parte del pueblo y externársela al Señor. Ahora, me llama la atención, ¿por qué? Porque cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, cuando tú y yo recibimos al Señor al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, también en nosotros hay un cambio de corazón.
Hace poco nuestro pastor nos predicaba y leía la porción donde dice: y quitaré de ustedes ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Ahora, cuando viene a nosotros el Espíritu Santo, amados, también nosotros somos transformados, somos cambiados, somos capacitados, somos habilitados para desarrollar el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien dice amén? El problema, amados, es que en nuestro caminar nos desenfocamos. Y a veces decimos: ¿por qué no vienen las bendiciones de Dios a mi vida? ¿O por qué no puedo alcanzar los propósitos? ¿Por qué no puedo desarrollar los proyectos? ¿Por qué me quedo a un paso de lograrlo? Porque nos desenfocamos, amados. Y esto fue lo que le pasó al rey Saúl. Saúl estaba capacitado, Dios lo transformó, Dios lo cambió, Dios lo hizo caminar en una nueva dimensión espiritual para que desarrollara y para que cumpliera un propósito establecido de parte de Dios. Y lo que Dios entonces hizo con Saúl es lo mismo que hace contigo y conmigo. Ahora Dios nos ha posicionado o nos ha dado una nueva postura. Antes no éramos hijos, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Y va más allá, amados, porque dice la palabra que ahora Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Él. Ahora, nótese esto. No está diciendo en algún tiempo nos va a hacer, en el futuro nos va a hacer. No, nos está hablando de un presente continuo. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esto habla de una nueva postura. Esto habla de una nueva identidad. Así como Saúl. Saúl salió a buscar burras, pero terminó siendo ungido para ser el nuevo rey de Israel. ¿Sabes? Tú y yo antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Buscábamos satisfacer nuestras propias necesidades, nuestros propios anhelos, pero fuimos encontrados, fuimos rescatados, fuimos transformados y ahora tenemos una nueva postura. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Ahora, estudiando este pasaje, yo me hacía algunas preguntas y yo sé que usted también se las ha hecho. Y yo me hacía esas preguntas: ¿por qué un hombre con esas cualidades? ¿Por qué un hombre que fue capacitado? ¿Por qué este hombre termina muerto en un campo de batalla? ¿Por qué la descendencia de Saúl? ¿Por qué sus hijos quedan muertos en el campo de batalla? ¿Por qué no se cumple el propósito inicial? Y esto me lleva a pensar también, amados, en el huerto del Edén, cuando Dios propone al hombre, cuando Dios forma al hombre, al ser humano, y lo pone en el huerto. Cómo Dios tenía un plan, cómo Dios tenía un proyecto de vida para el ser humano, pero el ser humano se desconectó. Esto no quiere decir, amados, que Dios no siga con sus proyectos y sus planes. Porque te tengo noticias. Dios y su obra, su reino, no se va a detener. ¿Alguien dice amén? Y de ti y de mí depende si somos parte o no somos parte. Y más adelante podremos desarrollar y podemos ver lo que Dios le dice al rey Saúl acerca de este tema. Porque sabes, hay muchas personas dentro de las iglesias. Yo sé que no es aquí no es, pero hay muchas personas dentro de las iglesias que, así como Saúl, amados,
Venimos los domingos a recibir palabra. Venimos los domingos y cantamos, levantamos nuestras manos. Venimos los domingos y tocamos el piano. Siempre agarramos al pianista de bajada porque es el que está más cerquita. Pero sabes, nuestra vida empieza a ser un desastre, así como la vida de Saúl. Hay personas que están profetizando el domingo. Hay personas que vienen y ofrendan y diezman, pero su vida es un desastre. ¿Conoce personas así? Hay algunos que dicen sí, pero ¿qué tal que eres tú? ¿Qué tal que soy yo? Y estamos en una iglesia y hemos sido capacitados por Dios. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos para desarrollarnos, pero nos hemos desenfocado y vivimos una vida de doble moral. Cantamos, tocamos, profetizamos, predicamos, ejercemos un liderazgo, estamos al frente de un ministerio, pero al terminar el día somos un desastre. Y sabes, ese no es el plan de Dios. Ese no es el proyecto de Dios para nosotros. Saúl, al igual que tú y que yo, tuvo una oportunidad de parte de Dios y estuvo a un paso de lograrlo. ¿Está conmigo? Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha puesto la confianza en alguien y ese alguien lo defrauda o lo decepciona o lo traiciona. ¿Ha confiado en alguien? ¿Sí? ¿O alguien ha confiado en usted? Ambas, ¿verdad? Y hemos puesto nuestra confianza en alguien y ese alguien nos decepciona o nos traiciona. ¿Cómo nos sentimos? Mal, ¿verdad? Nos sentimos mal. Ahora, le damos nuestra confianza y termina decepcionando. Y muchas veces decimos, ¿para qué confié en él? No vuelvo a confiar en nadie. ¿Alguien ha dicho esto? Porque nos traicionaron nuestra confianza. Ahora, el Señor le dice a Samuel, después de que pasaron varios sucesos en la vida de Saúl, escucha lo que dice Dios. Luego el Señor le dice a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey. Escucha, dice, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Ahora, yo quiero preguntar, ¿cuántos confían en Dios? Levánteme su mano así, con fe y decir, yo confío en Dios. Ok, todos confiamos en Dios, si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tan confiables somos nosotros? ¿Qué tan confiable eres tú? ¿Qué tan confiable soy yo? Sabiendo Dios que somos limitados, que somos pecadores, que la regamos todos los días, que pecamos todos los días, aún así Dios no le importó, puso un plan, hizo un proyecto para que tú y yo camináramos en él. ¿Alguien dice amén? Y esto es bien importante, amados, de valorar, de pensar. ¿Qué tan confiables somos nosotros delante de Dios? Sabemos que Dios, tenemos puesta nuestra fe en Él, que confiamos en Él.
Pero Dios también necesita confiar en nosotros, porque ha puesto algo en nuestras manos. Dios también está confiando en ti. Pero sabes, a veces nos quedamos a medio camino, a un paso de lograr lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. ¿Alguien dice amén? Ahora, hay dos cosas que cuando se pierden son muy difíciles de recuperarse. Es más, una ya no la recuperas. La que ya no la recuperas es el tiempo. Y lo que es muy difícil de recuperar es la confianza. ¿Está conmigo? Ahora, el tiempo y la confianza. Lo primero, amados, que debemos hacer para lograr ser lo que Dios planeó para nosotros y no quedarnos a un paso de lograrlo. En primer lugar, si usted está apuntando ahí, ponga número 1: necesito guardar mi corazón. ¿Qué necesita hacer? Guardar mi. Y hemos estado hablando, el pastor nos ha estado predicando mucho acerca de esto. Nuestro pastor Omar nos hablaba y nos decía la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 4 versículo 23. Dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y necesitamos guardar nuestro corazón, amados. Dios cambió, dice la Biblia, el corazón de Saúl. Lo leímos. Dios cambió nuestro corazón. Ahora, yo te pongo un ejemplo bien práctico. Cuando una persona recibe un corazón, cuando hay un trasplante de corazón, y ahorita la ciencia está muy avanzada, ya existen trasplantes de corazón. Cuando una persona recibe un corazón, es porque su viejo corazón pues ya no estaba funcionando, ¿cierto? Ya estaba dando las últimas. Y recibe un nuevo corazón. ¿De quién es responsabilidad cuidarlo? ¿Del paciente o del doctor? ¿De quién? Es responsabilidad del paciente cuidar el corazón, ¿cierto? Porque el doctor hace su trabajo, hace el trasplante, le da los medicamentos necesarios, le da las herramientas necesarias para que tenga una vida normal. Pero es responsabilidad del paciente, del enfermo, cuidar el nuevo corazón. Te tengo noticias. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido un trasplante de corazón espiritual, y ahora nos corresponde a ti y a mí cuidarlo de la misma manera. Pero en nuestro corazón muchas veces guardamos cosas que no necesitamos, como ese cuarto de tiliche, ¿cierto o no? Hace poco mi esposa y yo tuvimos una pequeña plática. Lo voy a decir, amor. Una pequeña plática. ¿Cuántos hombres están conmigo? A ver, levántame su mano los hombres. Ok, aquí están los hombres. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos esos hombres precavidos que tenemos ahí algunos tornillos, unos clavos ahí medios mojosos, unas tuercas ahí llenas de óxido, pero las guardamos por si alguna ocasión se necesita, ¿verdad? No sabes ni lo que tienes. Yo me acuerdo que tenía un como tipo baúl donde yo guardaba esas cosas importantes, necesarias, que no sabía ni lo que tenía. Y recuerdo que una vez llegó mi esposa y me dijo: ¿sabes? No quiero ese cajón aquí. Y yo dije: son las cosas que, es más, puedo arreglar el mundo con eso que yo tengo ahí. Y le dije: no, eso se queda. Y me dijo: no, eso se va. ¿Y qué creen que pasó? Se fue. No, es cierto, lo cambié de lugar nada más, porque yo dije: tienes razón, se ve feo. Y a veces en nuestro corazón, ¿a qué voy con esto, amados? Que tenemos guardado dentro de nuestro corazón cosas
inútiles, cosas oxidadas, cosas que están generando raíces de amargura dentro de nuestro corazón que no nos permiten avanzar. Cosas que no hemos soltado, cosas que no hemos perdonado, cosas que nos están deteniendo. Y debemos guardar nuestro corazón. Ahora, así como Dios, amados, nos da herramientas para guardarnos, también nos da advertencias. La palabra de Dios nos habla y nos advierte de muchas cosas que tú y yo debemos guardarnos, que tú y yo debemos de cuidar. Porque no podemos andar por la vida, amados, como si nada. Yo siempre les he dicho, la persona que es tocada por el Espíritu Santo, su vida jamás vuelve a ser la misma. Porque dice la Biblia, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, fue mudado, fue cambiado en otra persona. Hey, si tú tienes 5, 10, 15 años dentro de una iglesia, pero si tu vida sigue siendo la misma, ten cuidado. ¿Ya se me fue? ¿Estás recibiendo esta palabra? ¿Sabes? Esto confronta, amados, porque no podemos ser los mismos. Porque la Biblia dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y no podemos tener el mismo vocabulario de hace 20 años. No podemos tener el mismo vocabulario cuando no teníamos a Cristo. Ahora en Cristo, amados, nuestra boca tiene que ser diferente, porque lo que está adentro de nosotros hace la gran diferencia. Hemos sido cambiados de corazón, hemos sido transformados. Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Ahora, cuando tú y yo no cuidamos nuestro corazón, amados, corremos un gran riesgo. El pueblo de Israel en ese tiempo era reinado o era gobernado por Dios. Obviamente, en ese tiempo había hombres, había profetas, había hombres que habían sido seleccionados por Dios para traer dirección y para traer una palabra hacia el pueblo. Pero el pueblo de Israel empezó a ver que las demás naciones tenían un rey. Entonces se acercan con Samuel y le dicen: queremos nosotros también tener un rey como los demás pueblos. Y esto, obviamente, amados, como Dios era el rey de Israel, esto lastimó el corazón de Dios. Y Dios le habla al profeta y le dice: no te preocupes, Samuel, porque a ti no te han desechado. A quien han desechado es a mí. Amados, muchas veces nosotros decimos: Dios es el rey de mi corazón, Dios es el rey, Dios gobierna mi vida. Pero con nuestros hechos estamos haciendo lo mismo del pueblo de Israel. Queremos que dentro de nosotros, en lugar que reine la presencia de Dios, se levante el Saúl, se levante nuestro propio nombre, se levanten nuestras propias acciones y nuestros propios deseos. No sé si me estoy explicando. Y le damos oportunidad a otras cosas, menos que Dios nos gobierne. Y sabes, cuando el pueblo decidió que quería tener un rey, estaban decretándose bajo el yugo y la esclavitud del pecado y de la muerte. Yo no sé cómo querramos vivir, amados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien que diga amén.
Necesitamos, amados, guardar nuestro corazón. Ahora, ¿qué tanto de Saúl llevas dentro? ¿Qué tanto de Saúl llevamos dentro? Porque, ¿sabes? Es más fácil aceptar. Es más fácil aceptar al rey que lleva tu nombre, que lleva nuestro nombre, que aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque muchas veces queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Y a veces quiere salir el Saúl que todos llevamos dentro. Ahora, necesitamos entonces, en primer lugar, guardar nuestro corazón. Número 2, ser pacientes. ¿Cuántos son pacientes? Que usted diga: Señor, yo soy un pan de Dios. Yo puedo, soy Mister Paciencia. ¿Sí? ¿Nadie me levanta su mano? Bueno, hay una persona. Wow, qué bueno. ¿Sabes? Hoy en día estamos ante una sociedad que quiere las cosas rápido. Queremos comprar y que nos lleguen las cosas rápido. Es más, muchos de ustedes ya cerraron su aplicación de Temu porque se tarda 3 meses en llegar, ¿cierto o no? Su risa los delata. Y queremos comprar y andamos buscando quién es el mejor postor, quién entrega más rápido, ¿cierto? Aunque te salga más caro, pero dices: yo quiero que me llegue rápido, ya lo quiero tener en mis manos. Es más, hasta los 3 minutos de la Maruchan se te hace mucho y dices: ya quiero tenerlo. Y queremos, amados, que las cosas sucedan. Y Dios te da una palabra, Dios te habla y Dios te dice: te voy a dar, te voy a bendecir. Y nosotros inmediatamente: sí, Señor, pero ¿cuándo? Ya ahorita lo recibo. Y a veces nos desesperamos porque vemos que la palabra de Dios no se cumple en nosotros. Y queremos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo como nosotros queremos, y eso nos desenfoca. Es más, hay mucha gente decepcionada porque dice: Dios me prometió algo y no lo cumplió. Porque vive esperando, pero en la espera se desespera. Ya lo dijo un proverbio, ¿verdad? El que espera desespera. Pero el salmista decía: pacientemente esperé en el Señor. Él inclinó su oído, escuchó mi oración y Él me respondió. Ahora, escucha esto. Para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, se necesitan 2 cosas. ¿Cuántas? Diga: se necesita el tiempo y lugar. Se necesita un tiempo y un lugar específico. Y hay gente que está en el lugar, pero que no ha llegado el tiempo. Y hay gente que está en el tiempo, pero no está en el lugar correcto. Escucha, uno de los ejemplos bien claros. Dios te ha dado una promesa, Dios te ha dado una palabra y tú la has confirmado. Y tú has dicho: Dios me dijo, Dios me habló y me dijo esto y esto y esto. Pero por tu desesperación te pasa exactamente lo mismo que Saúl. Agarras tus cosas y te cambias de lugar. Del lugar donde Dios te tenía, del lugar donde Dios quería bendecirte, del lugar donde Dios te plantó,
pero aún así esperas que se cumpla la palabra de Dios para tu vida. Y te tengo noticias: para que la palabra de Dios se cumpla, necesitas estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Que sea la voluntad de Dios y no sea tu o mi voluntad. ¿Quieres saber qué le pasó a Saúl? ¿Sí? Para que no nos pase. ¿Quieres saberlo? Mira, acompáñame. Saúl fue impaciente. Leíamos al principio y Samuel le dijo: espérame, ¿cuántos días? 7 días. Si tú lees en tu casa el contexto, te vas a dar cuenta que Saúl estaba en el campo de batalla y tenía que esperar 7 días para ofrecer sacrificio a Dios. Pero en esos 7 días, la Biblia dice que los soldados de Saúl empezaron a desanimarse y se empezaron a ir. Entonces Saúl se desesperó, porque muchas veces nosotros no ponemos nuestra vista en Dios, sino que ponemos nuestra vista en lo que está a nuestro alrededor. Y si tú pones tu vista en la circunstancia, si tú pones tu vista en el medio que te rodea, te vas a desesperar, porque a tus ojos es imposible. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Escucha. Cuando nosotros leemos la palabra en Primera de Samuel, nos vamos a dar cuenta de esto. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 11. ¿Ya lo tienes? Primera de Samuel 13, 11. Cuando Saúl hace las cosas que no le correspondían, se desespera, llega Samuel y le dice, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Ahora, esto quiere decir, amados, que el reinado de Saúl, el gobierno de Saúl, en ese momento no estaba puesto o no estaba cimentado en la fe hacia Dios, sino era por vista, por lo que él estaba viendo. Porque dice la Biblia que él vio que sus soldados estaban huyendo. Y la Biblia dice, amados, que tú y yo no debemos de andar por vista, sino por fe. De creer a Dios, de creerle a Dios, de no desesperarnos y esperar pacientemente. Y luego le dice Saúl, me vi obligado a ofrecer yo mismo el sacrificio. Cuando tú y yo nos desesperamos, escucha, cuando tú te desesperas, cuando yo me desespero, iniciamos con cosas, haciendo cosas que Dios nunca nos ha pedido que hagamos. Saúl ofreció sacrificio. Era una función que solamente el sacerdote podía hacer. Y hay gente dentro de las iglesias que está ocupada, que está haciendo cosas, pero esas cosas no son las que Dios le ha ordenado que haga. Una cosa es que estés ocupado y otra cosa es que seas efectivo en el llamado, en la asignación que Dios te ha dado. ¿Alguien aquí sabe lo que Dios le ha dicho que haga? No todos. Necesitamos, amados, enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No te dejes llevar por lo que te rodea. No te dejes llevar por la circunstancia. No mires a la derecha ni a la izquierda. Solo cree
y espera en el Señor, que Él te responderá. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por último, ya para terminar, ¿cuántos dan gracias a Dios? Porque nos vamos a ir temprano. ¿Cuántos me dan 5 minutos? Regálame 5 minutos. ¿Me regala 5 minutos? Ok, el punto número 3 para terminar. Primero, necesitamos guardar nuestro. Segundo, no desesperarnos. Y tercero, ser obedientes. ¿A cuántos les gusta obedecer? ¿A cuántos les gusta obedecer? Hay muy pocos. ¿Sabes? A mí en lo personal no me gusta mucho obedecer, pero tengo que hacerlo. Eso no quita que no sea obediente. El hecho de que no nos guste hacer las cosas no quiere decir que no las debemos de hacer. Pero necesitamos, amados, obedecer la voz de Dios. Saúl se desesperó y no obedeció al mandato del Señor. Ofreció sacrificio que no le correspondía. Ahora, hubo 2 cosas que Dios le mandó a Saúl. ¿Cuántas cosas? 2. La primera fue que tenía que esperar, ¿cierto o no? Esperar a que llegara el profeta. Se desesperó, no obedeció, hizo lo que quiso. Y acompáñame con tu Biblia, por favor. Capítulo 13, versículo 13 y 14. En ese momento el profeta está confrontando al rey y le dice: ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para... ¡Wow! El Señor hubiera establecido tu reino en Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Wow. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren que el Señor busque a alguien mejor que usted? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Queremos ser efectivos, ¿cierto?, en lo que Dios nos ha llamado. Pero yo te pregunto, amado, ¿qué tan obediente somos? El segundo mandato que Dios le da a Saúl es este. Le dice Dios: levántate, toma tu ejército y ve y destruye a Amalek. Amalek era un pueblo, los amalecitas eran un pueblo enemigo que se habían opuesto para que el pueblo de Israel atravesara para tomar la tierra prometida. Y a causa de esto, Dios le dice a Saúl: levántate, destruye y mata todo. No dejes vivo a nada. Hombres, mujeres, niños, animales, cosas. No tomes botín. Deja todo, aniquílalos. Y dice la Biblia que Saúl se levanta, toma su ejército, va a pelear contra Amalek, pero le perdona la vida al rey y se lo lleva al palacio. Y luego los soldados toman el botín, toman todos los animales, toman ovejas, toman vacas, lo más gordo, lo de más valor, toman y se lo llevan, cuando Dios les había dicho que aniquilaran todo.
¿Sabes? El reino de Amalek, el pueblo de Amalek, lo que significa en nosotros es nuestra carnalidad. Y Dios nos ha dicho muchas veces: hagan morir las obras de la carne. Y yo no sé cuántos hemos obedecido a esto. O nos pasa lo mismo que Saúl. Tomamos esas obras y nos las llevamos a nuestra casa. Y si tú quieres enterarte cuáles son las obras de la carne, lee tu Biblia en Gálatas, el capítulo 5. Ahí te vas a dar cuenta. Y escucha, por esta situación Dios le habla nuevamente a Saúl a través del profeta y le dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Que vengas todos los días a la iglesia? ¿Que vengas y ofrendes? ¿Deposites tu diezmo? ¿Que vengas y te reúnas? ¿Eso es lo que más le agrada a Dios? Es verdad, la Biblia dice, amados, que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el hecho de que tú y yo vengamos a congregarnos no lo es todo. Porque Dios dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Wow. Ponte de pie. Muchas veces nos ha pasado lo que Saúl. Hemos dado concesiones. Y el Señor nos dice: haz morir las obras de la carne. Y hemos convivido con ellas. Saúl se llevó al rey a su casa. Estaba en el palacio con él. Lo hizo su amigo, porque no lo mató. Y esto, amados, le costó su reinado. Ahora, a veces nos encontramos pidiéndole a Dios una nueva palabra. Nos encontramos pidiéndole a Dios una instrucción. Y no está mal. Qué bueno que busquemos la voz de Dios. Pero ¿sabes? Él ya nos habló. Él ya te dijo una palabra. Pero ya la hemos obedecido. La pregunta es: ¿cuántas veces más esperas que Dios te diga lo mismo? Porque si esperas que Dios te dé una palabra, pero no has obedecido la primera, no esperes una segunda. Porque el obedecer la palabra de Dios, ¿sabes? Muchas veces significa renuncia, significa incomodidad, significa despojo. Y no estamos dispuestos a hacer eso. Y queremos una nueva palabra. Queremos una palabra de bendición. Pero ¿sabes?
Si Dios te dé una palabra, obedece la que tienes para que recibas una nueva. No es que Dios se haya quedado en silencio, es que Dios sigue esperando que tú y yo obedezcamos la instrucción que Él nos dio. Yo no sé qué es lo que Dios te ha dicho. No sé cómo sea tu situación, cuál sea tu situación en esta tarde. Pero lo que vengo a decirte es que así como Saúl, tú has sido capacitado. Dios te ha dado las herramientas para desarrollar el proyecto y el propósito que Dios tiene, y que llegues a tu destino, que no te quedes a medio camino, a un paso de hacerlo. Pero necesitas guardar tu corazón, necesitas tener paciencia y necesitas ser obediente a su palabra, porque en la obediencia está la bendición. Alguien dice amén. Ya terminé. Antes de irnos, yo quisiera orar por ti. No sé cuál sea tu circunstancia, no sé lo que te haga falta, pero hoy quiero pedirte, cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando. Señor, queremos venir delante de tu presencia esta tarde y reconocer, Señor, que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos desviado. Señor, porque nos es más fácil pecar, Señor, que mantenernos. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude. Que tu sangre preciosa nos limpie. Ayúdanos, Señor, para guardar nuestro corazón. Que nuestro corazón, Señor, solamente esté, Señor, tu morada, tu Espíritu Santo entronado en el trono de nuestro corazón. Señor, perdónanos porque hemos metido tantas cosas, hemos dejado entrar tanta basura a nuestro corazón. Pero hoy pedimos al Espíritu Santo para que limpie nuestra vida, que nuestro corazón, Señor, esté alineado a tu voluntad. Señor, que en nuestro corazón esté tu palabra, tus estatutos, Señor, para no desviarnos, para no pecar. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos confiados en ti, a esperar en ti, sabiendo que tú tienes el momento, que tú tienes el lugar perfecto, Señor, para darnos la victoria, para llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Solamente, Señor, ayúdanos a mantenernos. Hoy decidimos, Señor, mantenernos en ti, poner nuestros ojos en ti, poner nuestra mirada en ti, Señor, y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para ser obedientes a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos buscado otras cosas, hemos obedecido otras palabras y hemos dejado tu palabra a un lado y nos hemos, Señor, desviado. Señor, a partir de este momento escucharemos tu palabra, recibiremos tu palabra y viviremos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien aquí que necesite la intervención de tu Espíritu Santo en este momento, hay esa intervención sobrenatural, Señor, cambiando corazones, mudando vidas, transformando vidas para la gloria y honra de tu nombre. Señor, no queremos ser igual, queremos ser efectivos. No queremos quedarnos a un paso de lograrlo, sino que queremos lograr todos los proyectos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Centro Cristiano Amigos.